Mañana conoceremos el Gobierno. Se ha salido ya del bloqueo político con la investidura de la semana pasada. ¿Qué valoración hace de la manera en que se ha realizado la investidura de Mariano Rajoy y UGT, con los cambios que ha habido de voto en función de las posiciones iniciales de los partidos? Bueno, yo creo que en realidad se ha salido como se ha podido, ¿no? Tampoco el sindicato tiene un especial interés, incluso yo creo que por prudencia no debe entrar mucho en de qué manera se sale. En todo caso, lo que sí que vamos a entrar es a partir de ahora en qué políticas se van a desarrollar. Lo que es evidente es que hay un Parlamento que tiene una mayoría, que tiene un compromiso social y que por tanto esa mayoría debería de visualizarse en el Congreso. Mañana conoceremos la composición del Gobierno en esta legislatura, el Gobierno que decida el presidente ya investido y con plena posesión de sus funciones, Mariano Rajoy. ¿Qué tipo de Gobierno espera UGT? ¿Un Gobierno más social? ¿Qué guiños le parecerían, digamos, un buen indicador para la futura negociación entre los agentes sociales y el Ejecutivo? Yo siempre creo que el director de orquesta es el que marca el tono y tenemos un presidente que yo he oído hablar de él en diferentes ocasiones de diferente manera. He oído hablar de él cuando era vicepresidente, lo he visto como presidente. En todo caso, si este gobierno quiere perdurar con estabilidad, con posibilidad de hacer políticas, yo creo que tendrá que hacer un gobierno que responda a una cuestión que más allá de los votos y de la votación en el Congreso de los Diputados, desde mi punto de vista es poco discutible, que es que hay una mayoría de ciudadanos que han votado cambio, que quieren que las políticas de austeridad que nos han estado asfixiando durante los últimos años comiencen a revertirse, que quieren la derogación de las reformas laborales, que afronten definitivamente los problemas de una parte muy importante de nuestros conciudadanos, los mayores de 55 años que no tienen una esperanza de encontrar trabajo, que son parados de larga duración. Y junto con eso, un gobierno que revierta algunas reformas desde el punto de vista de las libertades públicas que han llevado a los tribunales o a la puerta de los tribunales a 300 sindicalistas sencillamente por ejercer el derecho de huelga, ¿no? En ese sentido, creo que Mariano Rajoy definirá su gobierno y creo que dependerá también de él las pautas que marque para ver cuál es el tono que se sigue. De aquí a final de año creo que tendremos una opinión más clara de hacia dónde vamos a ir, ¿no? ¿Se podría decir que en esta legislatura que acaba de terminar la relación y el entendimiento entre el Gobierno y los agentes sociales ha sido positiva? Bueno, yo no he tenido la ocasión de vivir esa historia en primera Como línea, secretario general no, pero en el sindicato estaba usted todos en el estos sindicato años. Sí, pero en realidad yo llevo de secretario general y todo el tiempo con un gobierno en funciones. Yo creo que eso no se puede decir. Creo que si alguna cosa ha faltado durante estos 4 años ha sido diálogo, por supuesto acuerdos, pero ni siquiera yo creo que ha habido suficiente diálogo como para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con una cultura que me hace el efecto de que nuestro país va a desaparecer, que es la cultura de las mayorías absolutas y de que una mayoría parece que da y quita razones, cuando en realidad eso no siempre es así. Una de las reformas que los sindicatos piden sea modificada de manera urgente es la reforma laboral, lógicamente. ¿Se conformarían o de alguna forma estarían satisfechos si se derogaran los aspectos que creen más negativos o se modificaran, o UGT piensa que hay que ir a una derogación total de la ley? Hoy yo me reafirmo en que nuestro planteamiento es de derogación total de la ley. Hoy. Nadie nos ha hecho ninguna oferta, no ha habido una mesa de negociación y yo creo que nosotros tenemos que ir con nuestras posiciones plenas, porque hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que cuando les entregamos las propuestas, las 20 propuestas, las organizaciones sindicales, dio soporte, y una de las cuestiones que planteaban era la derogación de la reforma laboral. Pero también, para que los entienda todo el mundo, se trata fundamentalmente de sustituir la actual legislación por una legislación que tenga un consenso amplio
por parte de los empresarios, de las organizaciones sindicales. Las reformas que duran, los sistemas laborales que dan buenos resultados, que dan calidad en el empleo, son aquellos que se acuerdan. Y creo que ese es el camino que teníamos que seguir. Desde la UGT venimos clamando en los últimos 7 meses para aprovechar el tiempo muerto que hemos tenido, sobre todo para ver si la patronal entra en un proceso de negociación, porque yo creo que sería bueno que en aspectos como la negociación colectiva, como los sistemas de contratación, pudiéramos llegar a acuerdos. Se ha roto el instrumento fundamental que tenemos los trabajadores para defenderlos, que es la negociación colectiva, y eso se ha de recuperar, porque si no será imposible poder recuperar los salarios o, lo que es lo mismo, que los beneficios, que las plusvalías, que los rendimientos que se generan en el país puedan llegar a la mayoría de los ciudadanos. De todas formas, el presidente, en su discurso del sábado, en la segunda votación, dejó claro que él no va a permitir que se desnaturalicen las reformas que llevó a cabo su gobierno en la legislatura pasada. ¿Eso es para ustedes un mal inicio? ¿Es una mala noticia? Bueno, yo he oído 2 o 3 Rajoy durante la investidura. El primer discurso que nos salió de hace un mes y medio, una cosa así, que fue francamente defraudador, como si no hubiera visto lo que tenía adelante. El segundo, que hubo momentos de más y de menos, pero en todo caso yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que, más allá de los avatares políticos de los partidos, hay una sociedad que quiere cambios, y esos cambios o se hacen o la sociedad hará todo lo necesario para que se hagan, y en ese sentido yo también quiero dejar claro que la UGT será un agente que trabajará para que esos cambios sean posibles, porque yo creo que, igual que en la legislatura pasada había muchas dificultades, hoy hay una inmensa mayoría de la sociedad que cree que la riqueza que se está generando en nuestro país se ha de repartir, y nosotros tenemos que ser el instrumento que haga posible que se reparta. 2 cuestiones, y ya abro la mesa a nuestros compañeros. La primera de ellas es el asunto de las pensiones. El debate se ha reavivado como consecuencia de que la hucha, el fondo de reserva, pues ha sufrido una disminución importante. Incluso el Gobierno ha advertido que el próximo año podría quedarse a cero. ¿Cree que es positivo que se reactive este debate sobre las pensiones? ¿Qué es lo que debería hacer un arco parlamentario ahora tan fragmentado como el que tenemos para garantizar la viabilidad de las pensiones? Bueno, primero, a mí, cómo se ha abierto, no me gusta nada, porque estamos generando incerteza, estamos generando a mucha gente mucha tensión innecesaria. El sistema de pensiones se va a mantener y las pensiones se van a pagar. Y yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que esto va a ser así, ¿no? A partir de aquí es bueno que hablemos, porque efectivamente estos 4 años, con un silencio terrorífico, nos hemos ido comiendo la hucha de las pensiones. Y hay que tomar algunas medidas a corto plazo, pensando en el 2017, para reequilibrar, y hay que tomar, sobre todo en el marco del Pacto de Toledo, medidas más estructurales, pensando en el medio y el largo plazo, ¿no? A corto plazo hay cosas que se pueden hacer, las podría haber hecho el Gobierno en funciones. Cada año regalamos 3.500 millones de euros en subvenciones a las empresas a la contratación. Las empresas no contratan porque los contratos estén subvencionados, contratan porque tienen necesidad de personal, y eso cualquier empresario con el que habla se lo dice. Por tanto, ¿por qué tenemos que mantener estas subvenciones a la contratación? 3.500 millones que se podrían ahorrar. Las pensiones están topadas, si no recuerdo mal, en 3.641 euros mensuales. Hay que estoparlas y por tanto hay que cotizar bastante próximo al sueldo real que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, y de aquí pueden salir en torno a 7.500 millones anuales. Los gastos de la propia estructura de la Seguridad Social van a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social. Es el único departamento ministerial que va a cargo de las propias pensiones. Sería razonable que fueran a cargo de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, estamos hablando que a corto plazo podríamos ahorrarnos 17.000 millones de euros, que casi que empatamos el déficit que tiene la Seguridad Social. Y yo creo que más a medio plazo
pues hay que pensar que el mundo ha cambiado. Cuando la Seguridad Social se puso en marcha, la riqueza que generaba una empresa tenía una relación muy directa con el número de trabajadores que tenía. Hoy eso no tiene nada que ver y nosotros queremos abrir el debate en relación con las nuevas tecnologías, si la robótica solo va a servir para bajar los precios de los productos o para generar más beneficios a las empresas, o si ha llegado la hora, como pasó en la primera revolución industrial, de empezar a reequilibrar esos beneficios y que una parte efectivamente continúen en la investigación, que una parte vayan a los propios beneficios de las empresas, pero que hay una parte que vayan a los beneficios, a beneficio de los trabajadores, por ejemplo, con una tasa, con un impuesto en relación con la seguridad social. Pero vaya, hay otra que se puede hacer más a corto plazo, que nuestro país nos ha tocado y que hay muchos países de la Unión Europea que ya lo han hecho, que es poner un impuesto a las grandes fortunas, también como una medida de necesidad. La seguridad social en nuestro país no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. No somos un país que gaste mucho, somos un país que ingresa poco, sin dejar de lado otro elemento fundamental, que es el tema de los salarios. Hoy en día tenemos en nuestro país el 35% de los trabajadores, es decir, 5.500.000 personas que ganan menos del salario mínimo interprofesional. 3,5 millones que están en 350 euros al mes. Con estos salarios no se va a poder mantener la seguridad social. Por eso este es otro elemento importante. Ahí está nuestra propuesta de subir el salario mínimo a 800 euros. No solo reactivaríamos la economía, no solo habría personas que se verían beneficiadas, sino que la seguridad social también incrementaría de manera importante su recaudación. Por tanto, hay medidas. Lo que hace falta es un gobierno y que tenga voluntad de ponerlas en marcha. Bueno, como le decía, abrimos la mesa a las preguntas de los analistas, empezando por Esther Esteban. Yo tuve ocasión de entrevistarle hace muy poco tiempo y le hace una pregunta que hoy le quisiera repetir ya con la certeza de que hay gobierno y mañana vamos a saber qué ministros lo van a componer. Quería preguntarle si el fantasma de la huelga general ustedes le hicieron, no usted porque no estaba en ese momento liderando UGT, pero le hicieron a Mariano Rajoy una huelga general nada más llegar. Y luego otra. Y yo le pregunto, partiendo de la base que él ha dicho que la reforma laboral se la puede replantear, pero no la va a derogar completamente, ¿ustedes descartan la huelga general o el estallido social está ahí siempre de forma permanente? Y la segunda cuestión que le quería preguntar muy brevemente es por el tema de la subida salarial. Si van a aceptar el 1%, creo que plantea la patronal, o cómo está ese tema. Bueno, en relación con la primera, la huelga general para los sindicatos no es un objetivo, es un medio. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y en función de lo que ocurra, pues habrá huelga general o habrá movilizaciones o no habrá ni huelga general ni movilizaciones. Quedando bien claro que en todo caso, hoy en día los sindicatos, creo que en general la UGT en particular, tenemos que ser el canal de respuesta de una indignación creciente que hay entre una parte muy importante de los trabajadores y de las trabajadoras. Y que no vamos a renunciar a serlo, que vamos a serlo con todas las consecuencias. Eso quiere decir que de nosotros se espere sobre todo propuestas, diálogo, y si hay acuerdos, firma de acuerdos. Si no, no va a haber indiferencia. Lo que ha ocurrido hasta ahora en nuestro país es que en general los sindicatos siempre hemos tenido que pelear contra reformas, no para conseguir objetivos. En esta ocasión, lo que sí que pueden tener la seguridad nuestros interlocutores, ya sea la patronal o ya sea el gobierno, es que no vamos a quedarnos con lo que tenemos. Queremos que se reparta lo que se está produciendo en el país y, por tanto, yo creo que vamos a un proceso en el que seguramente habrá movilizaciones. Ya veremos cuántas, de qué manera, también dependerá bastante del interlocutor. ¿Y la otra era? La subida salarial. Que la patronal bueno, a mí me parece que lo del 1% me parece de risa, ¿no? En realidad, nosotros vamos a plantear una subida salarial
moderadas. Somos muy críticos con el resultado del acuerdo anterior. Firmamos un 1,5%, en realidad los salarios han subido un 1,09%. Por tanto, hemos de cambiar el sistema, porque si no, con el sistema que hemos hecho el año pasado, lo que conseguimos es que el que más llegue al acuerdo al que hemos llegado y los que no tienen condiciones queden por debajo. Seguramente que estamos privando a algunos sectores, a algunas empresas, de que puedan subir más los salarios porque han tenido más beneficios, y no estamos beneficiando a los de abajo porque en realidad no se respeta ese acuerdo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir a un cambio, y nosotros estamos más pues en consonancia con lo que ocurre en Europa. En Alemania el IG Metall está planteando aumentos salariales del 4,5%, con un crecimiento del Producto Interior Bruto que no llega al 2% en Alemania, y con aumentos salariales el año pasado y el anterior por arriba del 4%. Por tanto, yo creo que hay que ir a un aumento salarial que empieza a repartir riqueza, porque esa es la base también de consolidar la recuperación económica. No tenemos dígito cerrado. Necesitamos acabar de concretarlo, y porque incluso si hay otros elementos para poner en el acuerdo con la patronal, pues podemos dejar el dígito para los convenios colectivos. Pero en todo caso creo que hay que pensar en que este país está generando riqueza de manera muy importante, y que ha llegado el momento de que se reparta con el conjunto de la sociedad. Tony, ¿tu pregunta? Sí, señor Álvarez. Bueno, Pepe, después de 30 años de conocernos, queda un poco raro eso de señor Álvarez. De alguna forma pareces que estás abriendo el camino de la recuperación de la negociación colectiva, porque de alguna forma, si no planteáis dígito y estáis esperando un poco los movimientos en el gobierno y las conversaciones que estáis teniendo con la patronal, parece que el tema se abre por ahí. Y luego, cuando se habla, la segunda pregunta, cuando se habla de reforma laboral, ¿qué es lo que se toca? ¿La entrada en el mercado de trabajo? ¿La salida? El tema de las indemnizaciones de los eventuales, como marcan las sentencias de los tribunales. ¿Dónde estarían dispuestos los sindicatos a mover pieza? Bueno, fundamentalmente, efectivamente, estamos pensando en recuperar la negociación colectiva. Y, por tanto, lo que es absolutamente imprescindible es que la reforma laboral devuelva el protagonismo, la autonomía de la negociación colectiva a las partes, ¿no? Hay cuestiones muy importantes que han pasado con esta reforma en relación con la negociación colectiva. Fenómenos absolutamente desconocidos en nuestro país. En nuestro país siempre se ha partido del principio de que el convenio sectorial es el que marcaba la pauta. A partir de la reforma, quien marca la pauta es el convenio de empresa. Alguien podía pensar, como el convenio de empresa es superior, mejor no, es que han aparecido empresas de servicios integrales que están reventando las condiciones de trabajo en muchísimos sectores. Y de ahí viene el ejemplo de las camareras de piso de los hoteles, que no forman parte de la plantilla de los hoteles en muchos casos, y que en algunos casos, como la provincia de Barcelona, les ha reducido el sueldo un 50%, aparte de cambiarles de manera dramática las condiciones de trabajo. ¿Eso genera productividad para el país? ¿Genera calidad? Para nada. Lo que genera son unos beneficios absolutamente desmesurados para el propietario del hotel, porque nosotros somos un país que desde el punto de vista turístico no hemos tenido ningún problema, los precios no han bajado, los precios han subido, y eso, además, desde el punto de vista global de la economía, es pena para hoy y más pena para mañana, porque uno de los elementos fundamentales es la calidad. Por tanto, nosotros vamos a recuperar la negociación colectiva como elemento fundamental de la recuperación de la economía en nuestro país. ¿Y la segunda, Tony? En el tema de la reforma laboral, ¿dónde estaría el sindicato dispuesto a mover fundamentalmente pieza? En la reforma laboral, nosotros, aparte de la negociación colectiva y de algunos otros aspectos, tenemos que recuperar el principio de casualidad para la contratación. Es decir, en nuestro país, cuando un trabajador en una empresa tenga un contrato, o sea, esté realizando un trabajo que tiene un carácter indefinido, el contrato tiene que tener la condición de indefinido, y cuando sea un trabajador que tenga en una empresa que tenga un puesto de trabajo que sea temporal, tiene que tener la condición de temporal. Y ese
elemento hoy en día, solo con cruzar los datos de la Seguridad Social por parte de la Inspección de Trabajo, y por parte del INEM, sabríamos perfectamente cuando un empresario de manera fraudulenta está abusando de un contrato de trabajo y manteniéndolo de manera temporal, artificial. Por tanto, ese sería otra de las claves. Tenemos que pensar que en nuestro país solo 1 de cada 10 contratos es indefinido, y del 1 de cada 10, 5 son indefinidos a tiempo parcial, no son a jornada completa, y eso nos da un poco el panorama de la situación que tenemos. Ahí es donde queremos entrar a fondo a discutir y acordar. Chani. No, ha dicho usted que en España 1 de cada 10 contratos son indefinidos. Yo tenía la idea de que es el 75% de los contratos en España indefinidos. Otra cosa será la creación. Sí, de los nuevos, sí. Claro, pero no puedo decir que solo 1 de cada 10 contratos es indefinido, cuando es el 75%. Sí, no, sí. No, pero le hago esa matización porque me parece que era un error de bulto. Le quería hacer una pregunta. El señor Iglesias ya ha dicho que él va a hacer una huelga general. Lo ha dicho, lo ha anunciado. ¿Han hablado con ustedes? ¿O es que ya los sindicatos, según quién, pintan poco? Mire, en relación con el tema de la contratación, es evidente que estoy hablando de los contratos nuevos que se hacen. De los nuevos. Por tanto, era la aclaración. 10 de cada uno, estoy hablando de los que se hacen, porque si no, no podría decir 10 de cada uno para entenderlos. Y cuando hablaba de la manera de controlarlos, estaba hablando de eso. Lamento en todo caso si alguien me ha entendido mal, no tenía ningún interés de no explicar lo que hay, porque es suficientemente grave. Hay un poco menos del 75% de contratos indefinidos. Creo que está más cerca del 70 que del 75. Pero esta es la foto fija de la contratación en nuestro país. Bueno, el señor Iglesias supongo que ve lo que ocurre en el país y da opiniones en relación con lo que él ve que ocurre en el país. No hemos hablado ni con el señor Iglesias ni con ninguna fuerza política en relación con ese tema, porque nosotros en todo caso con las fuerzas políticas hablaremos de las propuestas que queremos que se discutan, que queremos que se aprueben en el Parlamento. La decisión de si hay huelga general o si hay movilizaciones es una decisión autónoma que tomaremos las organizaciones sindicales, y que en todo caso, si eso es así, si ocurriera, pues bienvenidos sean los soportes políticos que vengan, pero no será a partir de que alguien nos indique lo que tenemos que hacer que lo hagamos, sino será fruto del diálogo primero, del intento de acuerdo segundo, y si ahí no hay posibilidades de acuerdo, pues ya veremos qué es lo que hacemos, pero será una decisión autónoma que tomaremos las organizaciones sindicales en su momento. ¿Antonio? Sí, buenas noches, señor Álvarez. Si me lo permite, voy a una cuestión de fondo. Yo quiero saber si los sindicatos, en su caso la UGT, que es a quien representa, tienen algo parecido a un plan estratégico, un plan de acción para para atender y satisfacer las nuevas demandas de los nuevos obreros, que ciertamente ha cambiado notablemente. Es decir, ¿cómo van a hacer para vencer la galopante desconfianza en la acción sindical? Bueno, pues efectivamente estamos trabajando este tema a fondo, desde 3 perspectivas. Una, consolidación de las estructuras clásicas de las organizaciones sindicales en las empresas, que por cierto son muy importantes y a pesar de lo que se ha escrito y de lo que se ha dicho, están, yo creo que en muy buenas condiciones. Yo lo estoy viendo estos días, que cada semana hago una asamblea en una comunidad autónoma y puedo ver hasta qué punto hay movilización. Nosotros necesitamos que nuestros delegados en las empresas sientan los colores y defiendan al sindicato, porque el sindicato, más allá de las siglas, es el elemento que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy en las condiciones en las que estamos, y será el elemento que nos permita salir en buenas condiciones del momento en el que estamos. Segunda cuestión,
La primera es una receta tradicional, ¿eh? La primera es muy tradicional. Segunda, sí, pero es importante. No es menor, porque esa es la base de nuestra recuperación. Segunda cuestión. Nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a tener que encontrar nuevos elementos para poder cubrir las demandas de los trabajadores que se incorporan en nuevos sectores productivos, algunos de ellos que incluso se reúnen en edificios y que son verdaderas fábricas, el caso de las empresas de telemarketing, pero que hay muy poca relación con las organizaciones sindicales, que es gente muy joven y que tenemos que ver cómo llegamos, tenemos que ver cómo somos capaces de llegar a los trabajadores de las empresas que subcontrata otra empresa, que es otra parte muy importante de la gente joven y que ven que en su empresa los trabajadores de la empresa titular del servicio pues tienen comité de empresa, tienen organizaciones sindicales fuertes que los atienden y que a ellos no los atendemos, piensan que es responsabilidad del sindicato. Alguna debemos de tener, porque si lo piensan quiere decir que alguna tenemos, pero en realidad la legislación no nos permite intervenir. Entonces tenemos que buscar de qué manera coordinamos mejor al sindicato. Para eso hemos hecho las reformas que hemos hecho en el sindicato. Y seguramente que tenemos un sindicato que trabaje más en la red. Tenemos que aprovechar a fondo las nuevas tecnologías. Yo el otro día estaba hablando con compañeros que seguramente tenemos que pensar en los próximos tiempos en tener una organización sindical en red. Personas que físicamente no quieran venir al sindicato y que quieran hacer toda su vida también sindical a través de la red. Y acabo diciendo que todo esto lo tenemos que ir inventando todos a la vez. Yo he estado en la Confederación Europea de Sindicatos la semana pasada viendo qué es lo que ocurre en Europa. Y en realidad es un problema común de los sindicatos del conjunto de los países de la Unión Europea. Eso sí, nosotros tenemos otro problema añadido, que tenemos que ganar prestigio en la sociedad. Y el ganar prestigio en la sociedad creo que se hace con una combinación de todo esto, con nuestros delegados, con nuestras propuestas, con transparencia, con claridad, y es en esto lo que estamos. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Solo una curiosidad más. ¿Tiene alguna opinión como secretario general de la UGT de el reconocimiento por parte de un miembro de Podemos, de Ramón Espinar, de la plusvalía obtenida en la compra-venta de una vivienda pública que se ha conocido hoy y que es sin duda asunto central, uno de los asuntos de la actualidad del día? Pues la verdad es que lo he escuchado esta tarde. Tengo la sensación de que hay una tendencia a hacer noticia de lo que es relativamente noticia, para entendernos, ¿no? A mí no me parece que sea una cuestión excesivamente agradable. Creo que la vivienda pública tiene que tener un nivel de protección que obligue al que es usuario de la vivienda pública, porque en el fondo es usuario, aunque sea propietario de la vivienda pública. Pero en todo caso, dicho eso, también me parece que por eso tiene que velar la administración pública y que tiene que tratar a todos los ciudadanos de la misma manera. Y a mí me parece que es un poco exagerado que sea noticia cuando en realidad seguramente que como la hay algunos miles de ciudadanos, ¿no? Es verdad que no todos se dedican a la vida pública. Bueno, pues con esa última opinión, impresión sobre esa noticia del día lo dejamos. Gracias, Pepe Álvarez, por acompañarnos y hasta una próxima ocasión a lo largo de la temporada, si puede ser. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.